Principio de Arquímedes. Establece que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Resolvamos un ejercicio. Un cuerpo de 10 newtons es sumergido en agua. Si el volumen desplazado es de 200 centímetros cúbicos, que equivale a 0.0002 metros cúbicos, ¿cuál es el empuje que recibe y cuál es su peso aparente? Para encontrar el empuje utilizamos la fórmula fuerza de flotación es igual a densidad por volumen por gravedad. Utilizamos el valor de la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y el valor de la gravedad, y obtenemos la fuerza de flotación, que es de 1.96 newtons. Para encontrar el peso aparente, restamos el peso menos la fuerza de flotación y da como resultado 8.04 newtons. Principio de Pascal. La presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Este principio sirve para levantar pesos grandes con muy poca fuerza, como en el caso de una prensa hidráulica. Se quiere levantar un objeto de 1250 kilogramos. Si la superficie del pistón menor es de 15 centímetros cuadrados, que equivale a 0.0015 metros cuadrados, y la del pistón mayor es de 3 metros cuadrados, calcule la fuerza que debe aplicarse. Sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. En este caso, la presión 1 debe ser igual a la presión 2, por lo que despejamos la fórmula para obtener la fuerza 1 y tenemos que fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1 dividido entre área 2. Sustituimos todos los valores y resulta 6.125 newtons la fuerza aplicada. Teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli plantea que la velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría cualquier líquido o cualquier cuerpo cayendo libremente al vacío. Aquí tenemos su fórmula donde dice que la velocidad teórica es igual al área por la raíz cuadrada de 2 por altura por la gravedad. Un ejemplo es, una fisura en un tanque de agua tiene un área de sección transversal de 1 centímetro cuadrado. ¿A qué rapidez sale el agua del tanque si el nivel del agua es de 3 metros sobre la abertura? Aquí tenemos los datos donde el área es igual a 1 centímetro cuadrado, aquí planteamos la fórmula, luego sustituimos y finalmente tenemos el resultado que dice que la velocidad teórica es igual a 7.67 por 10 a la menos 4 metro cúbico entre segundo. Principio de Bernoulli. Describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. La energía de un fluido en cualquier momento consta de 3 componentes: la cinética, la potencial gravitacional y la energía de presión. Aquí tenemos su fórmula donde la presión 1 más un medio de la densidad por el volumen 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por altura 1 igual a lo que vemos aquí. Flujo sanguíneo. El corazón humano es una bomba hecha de músculo que se encuentra en funcionamiento constante desde la 4ª semana de gestación hasta la muerte. Esta máquina tiene 4 cámaras, 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en su porción inferior. Estas cámaras abren y cierran de manera coordinada para enviar la sangre a través de las venas y arterias. La hemodinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar el fluido sanguíneo. Se estima que en el cuerpo humano circulan 6 litros de sangre por los vasos sanguíneos y recorre el sistema cardiovascular en un minuto. Este flujo se ve determinado por 2 reglas hemodinámicas. 1. La diferencia de las presiones en los extremos opuestos del vaso. La sangre fluye a favor del gradiente de presión, es decir, desde las zonas de mayor presión a las zonas de menor presión. 2. La resistencia con la cual se encuentra la sangre en los vasos sanguíneos. Esta es producida por la interacción entre el fluido y las paredes intravasculares. ¿Cuál es la resistencia periférica del circuito pulmonar en unidades de resistencia periférica? Si nos dan los siguientes datos. La resistencia es igual a la diferencia de las presiones, que equivale a 25 milímetros de mercurio menos 8 milímetros de mercurio, igual a 17 milímetros de mercurio. El caudal, expresado en litros por minuto, se expresa en mililitros por segundo, y eso nos daría 60 mililitros por segundo. La resistencia, por ende, sería de 0.17 unidades de resistencia periférica. Consecuencias del estrechamiento de las venas. A medida que las venas y las arterias se estrechan, el corazón tiene que esforzarse más para volver sangre. La presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta. Dicho estrecho se debe a la grasa acumulada. Aquí tenemos las consecuencias, que algunas de estas son la isquemia, dolor en el pecho, ataque al corazón e insuficiencia cardíaca. ¿Qué son propiedades mecánicas? Son propiedades físicas que describen el comportamiento de un material sólido al aplicarle fuerzas de tracción, compresión y torsión. Propiedades mecánicas de los sólidos. Un sólido es un cuerpo que, a diferencia de los líquidos y gases, presenta forma propia y opone resistencia a ser dividido.
Sobre ellos se aplican diferentes fuerzas, entre ellos tracción, que intenta alargar el objeto, compresión, que intenta acortar el objeto, y torsión, que intenta torcer el objeto a lo largo de un eje. Las propiedades mecánicas que distinguen a los sólidos son dureza, la resistencia a ser dañado; tenacidad, resistencia a romperse; ductilidad, capacidad de formar hilos; maleabilidad, propiedad que permite extenderse en láminas; y elasticidad, capacidad que tienen de deformarse; y flexibilidad, que permite deformarse sin romperse. Sólidos no cristalinos. Estructuras no cristalinas. Los sólidos no cristalinos se llaman también videosólidos amorfos o sólidos desordenados. Es un estado excepcional de la materia. Se utiliza en aplicaciones tecnológicas. Los sólidos amorfos, sus características son sin retículos, sin forma geométrica definida, partículas al azar, pF no definido, ejemplo, vidrio, caucho, alquitrán, plástico. Algunos ejemplos son el grafito y el diamante. Aquellos sólidos que no son cristalinos tienen estructuras que no están compuestas por unidades repetitivas tridimensionales de átomos. Su estructura no puede describirse en términos de imperfecciones en cristales reales. A pesar de no ser cristalinos, muestran algún grado de orden local, significado de ordenamiento local. En enlaces no direccionales, ejemplo metálicos e iónicos, los poliedros de coordinación pueden ser apilados para formar estructuras tridimensionales. Cuando la ligadura dentro de un grupo de átomos es más intensa que la unión de este grupo al resto de la estructura, se dice que hay ordenamiento local. Características que favorecen a la no cristalicidad: cadena larga ramificada, distancia lateral y grupos laterales, cadena copolimérica y aditivos.